Hola, buenas tardes. En esta ocasión estamos con Rubén Pérez. Él es psicólogo clínico, tiene una amplia experiencia en el trabajo y acompañamiento a adolescentes en diferentes contextos. Por lo que hoy vamos a conversar con él sobre la adolescencia, la institución y diferentes aspectos más específicos. Para empezar, quisiéramos preguntarle, Rubén, a partir de su experiencia, de manera general, ¿cómo podríamos entender a la adolescencia? Bueno, un gusto estar con ustedes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Cómo entender la adolescencia? En mi punto de vista, la adolescencia, y también lo dicen los libros de desarrollo humano, es una etapa de la vida, es un ciclo vital, según la terapia familiar sistémica. Es una etapa de transición entre la niñez y la juventud. La adolescencia es una etapa de cambios en diferentes aspectos de la vida. De manera general, puedo decir que la adolescencia es una etapa de cambios de una persona dentro de su gran proceso de desarrollo humano. ¿Qué aspectos son claves para entender la adolescencia? Sí. Hay algunas palabras como claves, conceptos claves que debemos entender dentro de la adolescencia, dentro de este proceso de adolescencia, ¿no? Una palabra importante es la plasticidad. Entendiendo la plasticidad como la capacidad de hacer cambios, maleabilidad, usando un término de los metales, es maleable. La adolescencia es una etapa, por eso muchos ejemplos lo hacen con la arcilla, que es algo que se puede moldear e irle dando forma, ¿no? Pero que además también hay plasticidad neuronal, un aspecto súper importante de la adolescencia, que es la poda neuronal, donde pierde masa encefálica, pero con la finalidad de que la etapa de mielinización avance con mucha fuerza para dar todas las bases neuronales en el sistema nervioso central para las posteriores etapas de la vida y para transcurrir también la misma adolescencia. Otra palabra súper importante es cambios. Con los adolescentes, lo que es hoy, mañana posiblemente ya no es. Si hoy le gustó una música, mañana le gusta otra. Si hoy estuvo como deprimido, mañana está súper alegre. Si hoy quiere conquistar el mundo, tal vez mañana quiere viajar. Es una etapa de muchos cambios, en todos los aspectos de su vida, los cambios físicos, eso veremos más adelante. También es, como ya dije, es una etapa de transición. Todo lo que sucede en la adolescencia es como un entrenamiento, transita por una etapa para acoplarse a la vida en juventud. Y el final de la adolescencia, que es la autonomía y la independencia. También otra palabra clave, otro concepto clave en la adolescencia es la adaptación. Es un proceso adaptativo a la vida, es un proceso adaptativo a la sociedad, es un proceso adaptativo a la misma familia de origen. Muchos chicos tienen que hacer adaptaciones institucionales también, el acogimiento institucional, que es otro tema que lo veremos más adelante. Y finalmente es un ciclo vital. Es un ciclo vital, como muchos estudios hablan de las crisis de ciclo vital, de cambios de un ciclo vital a otro, ¿no? Eso podría también anotar de lo que usted me ha dicho. ¿Se puede comprender a la adolescencia como un solo tiempo, desde que inicia hasta que finaliza, o existen como subetapas con características especiales? Mire, quienes nos ponemos a estudiar la adolescencia desde varios aspectos, a profundidad, digamos, y en un tiempo prolongado, como es en mi caso, trabajar tantos años con los adolescentes, sí se hace necesario entenderle
subdividirle a la adolescencia en etapas y yo podría decir lo que antes se conocía como la pubertad o preadolescencia. Hablar de adolescencia inicial, por ejemplo, de los 12, 14 años, marcada, como ya dije antes, pues, por temas del desarrollo neuronal, como es la mielinización, la etapa de mielinización, que es una de las partes biológicas que marca el inicio de la adolescencia por los cambios que empiezan a existir. Entonces la adolescencia inicial, entenderle desde los 12 hasta los 14 años, los 2 primeros años de adolescencia, lo que antes se conocía un poco como pubertad o preadolescencia. Luego tenemos la adolescencia intermedia, que es desde los 14 años hasta los 16 años. ¿Sí? Si hay alguna característica súper importante en estos dos últimos años que he mencionado, 14, 16, es esa búsqueda de privacidad, esa búsqueda de encuentro social que tienen los adolescentes, ¿no? Que durará para muchos años de su vida. Y finalmente tenemos la adolescencia terminal, que se la entiende desde los 16 hasta los 18 años. ¿Y qué pasa en esta etapa? Algo también súper importante, que el final de esta adolescencia tiene que culminar con la autonomía e independencia. Para el fin de haber transitado estos 4 años, estos 6 años, desde los 12 años hasta los 18 años, de haber transitado por la vida, preparándose para llegar a una etapa de autonomía e independencia, donde hay muchos cambios también al final de esta etapa de autonomía e independencia. Esas serían como entenderle por etapas a la adolescencia. Hemos hablado de los cambios como algo que marca bastante la etapa de la adolescencia. Pero ¿hay aspectos particulares de la adolescencia que entran en cambio? Sí, claro que sí. Como ya dije, es etapa de transición, etapa de cambios, etapa de adaptación. Entonces hay varios aspectos claves que forman parte del cambio de la adolescencia a la juventud. Entonces, uno de los principales aspectos que cambian y son evidentes es el aspecto físico, que tiene algunas características, ¿no? También el aspecto cognitivo, la forma de ver el mundo, de percibir el mundo, empieza a cambiar. También tenemos los cambios en la sexualidad del adolescente. De hecho, ahí se dan muchísimos cambios. Otros aspectos que se puede anotar y de vital importancia en adolescencia es los cambios emocionales. Todos estos cambios están regidos, dirigidos, influenciados por varios aspectos, tanto endógenos como exógenos. Dentro de los endógenos, obviamente, tenemos el sistema nervioso central y todos los cambios que existen a nivel hormonal. Y los exógenos, obviamente, empezando desde la familia, el primer círculo social, que son los amigos, el colegio, o el lugar donde se desenvuelve el adolescente, y otro aspecto que es el contexto social en general, las ciudades, los barrios, las comunidades donde se desenvuelven los adolescentes. Entonces, estos son los factores que van a influir en los cambios comportamentales en la vida de los adolescentes. Un cambio súper importante es la vida social. En la vida social hay cambios. Cuando viven dentro de casa, los adolescentes también experimentan cambios y experimentan la familia. Es interesante ver cómo la familia entra en crisis con un hijo adolescente, y la etapa de la adolescencia puede ser estigmatizada como de una manera peyorativa en algunos casos, ante la impotencia de poder entender todos estos cambios, ¿no? Incluso puede llegar a haber
castigo en la familia, aspectos educativos punitivos para ante la presencia de este tipo de cambios, ¿no? Eso lo puedo decir sobre los cambios, ¿sí? Todos estos cambios en las diferentes áreas van teniendo repercusiones a nivel emocional, a nivel de la salud mental. Luego se puede pensar como los cambios físicos aislados de toda la repercusión que eso tiene a nivel subjetivo. Entonces la salud mental en la adolescencia es un tema muy importante. ¿Cuáles son los trastornos, alteraciones, como formas de comprender el sufrimiento humano más comunes que se presentan en la adolescencia? Okay. Yo quisiera, antes de contestar esa pregunta última, hablar un poquito más de los cambios en el sentido de, ya que muchos cambios en adolescencia se pueden entender como psicopatología si no se tiene experiencia, ¿sí? Ejemplo, los cambios cognitivos. Pasa de una mente fantástica a una mente práctica, ¿sí? Y eso asusta a los padres porque empiezan a cuestionar el orden lógico de la sociedad, de la familia. Y los padres dicen, algo le pasa, creo que debo verle un psiquiatra a mi hijo porque está pensando cosas tan raras. Y no necesariamente está con una alteración del pensamiento, sino está en una etapa de cambio cognitivo. Muchos adolescentes creen que tienen la razón en todo lo que piensan y dicen, cuestionan mucho los criterios de los adultos sobre la realidad y pretenden imponer su criterio y suelen decir, yo sí sé, ustedes no saben. Quieren empezar a decidir por sí mismos y eso es bueno porque es un entrenamiento para el futuro, ¿no? Pero muchas veces estos cambios provocan crisis en las relaciones donde se encuentren los adolescentes, sea en una casa, sea en una institución de acogimiento. Es como que el mundo está contra ellos y ellos están contra el mundo. Incluso aquí hay una máxima que dice, el adolescente sufre una crisis de identidad, mientras que los padres o cuidadores sufren una crisis de autoridad. Entonces el adolescente no sabe mismo quién es en el aspecto cognitivo y los adultos no saben qué hacerse con este nuevo ser humano. Y eso provoca crisis que a veces lleva a tratamientos punitivos y a veces a tratamientos psiquiátricos que los encasillan en psicopatologías y cuando no lo son, porque sí existen, ya veremos más adelante. Hay otros aspectos súper importantes que también aparecen en el inicio de la adolescencia y les acompañarán los 6 años en las 3 etapas que habíamos dicho hace un momento, que es la emancipación. Pero entendiendo la emancipación como la búsqueda de un espacio más amplio, la búsqueda de un espacio propio. Buscan mucha privacidad. Los adolescentes en los hogares, en las casas hogares, buscan estar a solas, quieren estar a solas, se encierran en el cuarto y esto provoca otra crisis con cuidadores y con los padres de familia. Es más, tienen inconvenientes, si tienen hermanos menores tienen inconvenientes porque quieren vivir su mundo y el niño posiblemente quiere meterse en el mundo de los adolescentes y ahí suele haber crisis y problemas. Aparentemente son chicos como egoístas, individualistas, que piensan solo en ellos, producto de esta necesidad propia de emancipación. Pero a la vez son muy creativos, con mucha fantasía, llenos de curiosidad, pintan, hacen muchas cosas en esta etapa de emancipación. Se expresan de diferente forma. También en esta etapa de emancipación, ellos quieren poner las reglas en su vida. Ellos quieren poner a qué horas entran, a qué horas salen, con quién se llevan y con quién no se llevan. Las reglas de la familia muchas veces les quedan como estrechas, como que les sofocan. Y ellos quieren más. Y luego cuando se les da demasiado espacio, ellos terminan también, pueden caer en riesgos psicosociales. También en esta etapa de emancipación hay un comportamiento que llama mucho la atención a los padres y por eso recurren a terapias, que es la contraposición. Sí, a un adolescente se le dice que se siente y se levanta. Se le dice vamos a salir de paseo y dice no quiero.
y se le dice quedémonos en casa y dice no, iremos a salir de paseo. Entonces, ¿quién entiende esto? Y ante estas crisis relacionales pueden los padres caer en tratos punitivos, casi en todos los aspectos de cambios. Entonces, el conflicto del poder se da en la casa. Algo que quiero recalcar y que tiene que ver ya con la pregunta siguiente es los aspectos emocionales, los cambios emocionales. En la adolescencia, el tema emocional es súper complejo, porque de la nada ellos tienen ansiedad, aparentemente de la nada. Sí, tienen llanto fácil, se enojan y lloran, caen en estados depresivos, caen en estados de ansiedad, y si no tenemos experiencia o podemos dejar un poquito de tiempo, los tranquilizamos y vemos, enseguida podemos ya diagnosticar un trastorno de ansiedad o mixto ansioso depresivo, cuando generalmente son estos estados propios que transitan en la adolescencia. También presentan agresividad como parte de la contraposición y tienen, como están estrenando su nueva voz, que también en el aspecto físico ha desarrollado su tono de voz, que a veces es como burla. También la voz del adolescente que está como desgarbado, su aspecto físico y su voz también medio extraña, que tiene gallos, se le conoce comúnmente, y se le ríen de esta voz, pero con esa voz grita, demuestra su enojo, su molestia. Entonces los adolescentes están alegres, están tranquilos, están sonriendo, disfrutando, y de pronto pueden estar ansiosos y más luego depresivos, y en cuestión de 20 minutos pueden transitar por todos estos estados. Y el cuidador o familia no sabe lo que le está pasando y busca ayuda profesional. Hay profesionales éticos y muy experimentados que les dicen es adolescencia, veamos algunas estrategias relacionales para que podamos pasar estas etapas, pero muchas veces terminan siendo medicados sin necesidad de serlo, porque luego esto pasa. Pero tampoco vamos a desmerecer la posición del médico psiquiatra, porque son especialistas y profesionales que han estudiado también estos comportamientos. Entonces, los cambios sociales tienen que ver con el deseo de salir con sus amistades, tener amigos, acudir a fiestas, salir al cine, experimentar el relacionamiento social entre sus pares, con adolescentes de otro sexo. Los cambios sexuales obviamente son súper conocidos, cambios en la genitalidad, la vellosidad, atracción por el sexo opuesto. Todo esto tiene que ver con el cambio hormonal, los cambios en el sistema nervioso central. Todo es respuesta del cambio del sistema nervioso central. Y obviamente la influencia social, no podríamos desmerecer que ahora los chicos crecen y desarrollan su vida sexual en adolescencia con la música. Tenemos un ritmo muy conocido como es el reggaetón, que es una música con alto contenido sexual, que empieza a convertirse en una de las influencias exógenas para cómo ir desarrollando su vida sexual. En esta etapa también tenemos los riesgos, el riesgo que es el inicio precoz de la vida sexual. Según estadísticas, sí, definitivamente, en toda la sociedad hay un inicio precoz de la vida sexual. Y de ahí se deriva otro riesgo, que es el embarazo en adolescencia. Y en nuestro contexto debemos tener claros los derechos sexuales y reproductivos, pero también el riesgo de la promiscuidad. En todo caso, estos serían un poco los inconvenientes a los que se enfrentan los adolescentes. Más adelante podremos ver algo de los riesgos psicosociales y cuándo estos riesgos psicosociales son propios de la adolescencia y empiezan a convertirlos en adolescentes infractores de la ley, ¿no? Pero por ahora esos serían los cambios. Yo me gustaría que me repita la pregunta que me hablaba de la psicopatología. Con gusto. A partir de todos estos cambios que van suscitándose todos en diferentes áreas, interrelacionados entre sí, pero también cada uno muy intenso, ¿no es cierto? El tema de la salud mental en la adolescencia.
en ocasiones es una etapa en donde puede empezar a florecer algunos o a identificarse algunos síntomas de trastornos a nivel de la salud mental, como manifestaciones específicas del sufrimiento humano. Ya, uno de los trastornos que más acompañan en la adolescencia es la ansiedad. Otro es la depresión. Por eso, como decía antes, tenía la necesidad de explicar estos cambios cognitivos y emocionales, porque empieza a pensar de un mundo distinto y entra en ansiedad. Entonces, el factor predisponente de la ansiedad es el cambio, el mismo ciclo vital. No es la psicopatología de la ansiedad en sí, como de un adulto podemos entenderlo, sino hay unos factores predisponentes, mantenedores y desencadenantes. En este caso es el mismo ciclo vital que está atravesando la adolescencia. Habrá otros factores, pero particularmente es eso, en la ansiedad y la depresión. Sí, estos dos trastornos junto al trastorno bipolar, sí, y junto a los trastornos alimenticios, que podría decir estos 4 trastornos como los más importantes y que vivimos en nuestro contexto social, tienen unos elementos que se juntan para todos. Ejemplo, todos tienen rebeldía, sí, todos tienen subida emocional de alegría y de bajada, que todos parecería, entre ellos mismos dicen, ando como bipolar, dicen. Ahora con la búsqueda que hacen rápida del internet, dices que ando como bipolar, estoy muy alegre y después estoy muy triste. Entonces, en trastornos alimenticios se ponen así, en trastornos de la ansiedad se ponen ansiosos y depresivos, en trastornos de depresión se ponen depresivos y ansiosos a la vez. En trastornos de conducta también. Otra cosa que pasa por todos estos mismos trastornos es un riesgo psicosocial, que se lo conoce como cutting, que no es otra cosa que estarse cortando, que hacerse cortes leves en los brazos, que es un grave riesgo porque puede a veces cortarse en una vena y puede fallecer si no tiene ayuda inmediata el adolescente. Pero en todos, un chico con depresión se hace cortes, un chico con ansiedad se hace cortes, un chico con trastorno bipolar se hace cortes, un chico o chica con trastorno nervioso de la alimentación, sea bulimia o sea anorexia, se hacen cortes. Todos ellos que acabo de nombrar están enojados y molestos con la vida. Todos ellos, todos estos trastornos y los adolescentes tienen subidas y bajadas de ánimo. Entonces sí hay que tener experiencia para diagnosticar, saber si estoy frente a una depresión, frente a una ansiedad, al trastorno bipolar o al trastorno nervioso de la alimentación, que obviamente tienen algunos indicadores específicos, pero estos yo podría entender como los trastornos más generalizados que nos toca tratar en la terapia y también en el espacio de acogimiento institucional, porque ahí es distinto, porque los factores que influencian son otros y tenemos una población cautiva donde le podemos observar prácticamente todos los días de la semana y atenderle 1 o 2 veces entre semana. Es una riqueza por un lado verle al trastorno en acogimiento institucional, una riqueza técnica, científica, de ver cómo evoluciona día a día, cómo cambia, y eso nos permite intervenir con mucha posibilidad, porque se le conoce al adolescente. Y también en esto de los trastornos entra una de las palabras claves, que es transición, cambio, etapa. Muchas veces con las diferentes etapas se van también las psicopatologías. Eso es un poco hablando de las psicopatologías en adolescencia, las más comunes, digamos. Y otra situación muy común que usted ya nos había nombrado son los riesgos psicosociales a los que los adolescentes se pueden ver expuestos en esta etapa. ¿Cuáles serían los riesgos más comunes que podrían estar presentes? Hablando de los riesgos psicosociales, también hay que entender todo en contexto a la adolescencia, no podemos verlo aisladamente,
Por ejemplo, un comportamiento de ansiedad, de depresión y de trastorno nervioso de la ansiedad y de bipolaridad en adolescencia, todos tienen un síntoma, si se quiere el término, que es el uso de alcohol o de algún tipo de droga. Entonces yo le empiezo a dar tratamientos por el uso de alcohol y drogas, y hay que hacer la diferenciación de qué tratamiento se le va a dar. Eso veremos más adelante, los tratamientos o los enfoques terapéuticos para el tratamiento, porque le empiezo a trabajar por el tema de la posible relación problemática con algún tipo de droga, pero ha sido un síntoma de su ansiedad, un síntoma de su depresión, un síntoma de su bulimia, ¿no? Entonces hay que hacer una muy buena discriminación del síndrome y de la psicopatología que vamos a tratar. Pero sin embargo, más allá de toda esta explicación técnica, científica y de los manuales de clasificación en salud mental, trastornos del humor y del comportamiento que tiene el DSM-5 y el CIE-10, podemos entender ya los riesgos psicosociales como el uso de alcohol y las drogas. Es un riesgo psicosocial porque en la sociedad existe una tendencia a normatizar, a ponerle norma al consumo de sustancias. De ejemplo, tenemos el alcohol, que si tienes 18 años no te pueden vender, etc. Tenemos el cigarrillo, que es una sustancia normatizada en la sociedad. Entonces, hasta ahí. Pero también hay movimientos ahora que quieren normatizar el uso. Y digo normatizar, hay que entender claramente la palabra normalizar y normatizar. O sea, hay un colectivo que quiere ponerle normas para el consumo del cannabis. Sí, pero la gente común dice, es que están normalizando el consumo. No, es normatizando, ponerle una norma, una reglamentación. Y así a varias sustancias, ¿no? Entonces, pero sin embargo, ese es un riesgo psicosocial para los adolescentes porque el contexto es bastante permisivo para el uso de sustancias en todos los niveles y etapas de la vida. Actualmente venimos ya acompañados de unos 15 años tal vez de los famosos temas de las culturas urbanas y las pandillas, sí, donde eran movimientos o son movimientos a los que se asocian y se aferran los adolescentes, pero actualmente con la descomposición social del Estado y del tema que es muy conocido aquí de la inseguridad, muchos adolescentes, incluso ya desde niños, están siendo reclutados para formar parte de estas grandes pandillas que lamentablemente hoy tienen sumida en inseguridad, hablando del Ecuador especialmente. Otro riesgo social que existe aquí en el Ecuador es el bullying, es el maltrato entre los estudiantes, y de ahí del bullying se derivan un montón de formas de maltrato. El ciberbullying, por ejemplo, ¿no? que ahora los chicos entran en depresión si es que no le han etiquetado. Sí, algunos chicos le borran usando recursos tecnológicos, de la foto le borran a uno de los compañeros, y este chico entra en depresión porque no le toman en cuenta y le aíslan. Entonces, el bullying en general actualmente sí ha traído muchos problemas. Como ya hablé hace un momento, el cutting, esta forma de estarse cortando, muchas veces es parte de la depresión, parte de la ansiedad, parte del trastorno nervioso, la alimentación, parte del trastorno bipolar, pero para muchas personas lo cogen aisladamente al cutting y luego posiblemente hay problemas en el tratamiento. Otro aspecto importante es pasando del cutting, podemos pasar a hablar del suicidio en la adolescencia, una epidemia mundial, y el Ecuador no es exento de las epidemias. Un riesgo psicosocial totalmente doloroso y triste para las familias y para los mismos adolescentes, incluso para los que sobreviven al intento de suicidio, porque muchos no consiguen suicidarse y quedan dañados su salud de manera irreversible. Otro riesgo psicosocial es todo lo que tiene que ver el uso de redes y comunicación, ¿sí? Entonces tenemos que los chicos, chicas entran por subir fotos inapropiadas
para otro contexto, para la familia inapropiadas, entre ellos posiblemente está muy bien, pero son captados por redes de trata de personas. Las fotos que usan los adolescentes son utilizadas para delitos sexuales, para luego buscarlos, entrar en pornografía.